Buenas noches, y eso, para recibir no tienes más que pedir, ¿no? Vamos a pedir ahora, o le hemos pedido ahora al Espíritu Santo, porque este virus, esta situación que estamos viviendo, sí que de alguna manera nos enfrenta con algunas realidades misteriosas, ¿no? Y entonces yo quería hacer algunas consideraciones acerca de la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Qué duda cabe que el modo en el que nos está afectando a unos y otros pues es muy distinto, porque es distinto vivir esta situación cuando cuando estás enfermo, cuando estás ingresado, cuando tienes un familiar que ha muerto. Es distinto el modo en el que lo vivimos las personas, pues que gracias a Dios estamos sanos y no nos ha afectado, al menos de momento, ¿no? De todas formas, nosotros tratamos de hacer, y como cristianos más, pues ponernos en la situación y unirnos a quienes están a quienes están pasándolo mal, ¿no? Pero aunque tratemos de hacerlo y de unirnos a ellos, de solidarizarnos cristianamente con ellos, pues qué duda cabe que quien está, está, y quien no está, seguramente, a no ser que haya una sensibilidad de espíritu muy alta, pues nos puede costar más ponernos en situación. Por eso, las consideraciones que voy a hacer son más bien como de planteamiento, de enfoque general, ¿no? Y que trata de verlo casi sin meterme en situaciones concretas, ¿no? Y quería comentar hacer como tres consideraciones, ¿no? Seguramente la tercera la haré muy breve y me reemplazaré para la semana que viene, ¿no? Pero la primera de ellas me venía a la cabeza el hermano Rafael, que como sabéis pues era un estudiante, me parece que de arquitectura aquí en Madrid, y que en segundo curso pues se va a la trapa, ¿no? Y él allí joven, como muy baracho, luego tuvo grandes enfermedades que acabaron con él, con su vida, pues muy tempranamente, ¿no? Y él escribe en su diario, y a veces escribe a su madre, ¿no?, a su familia, cartas, ¿no? Y en una de ellas dice: hoy ha caído una helada magnífica. Y esta mañana, a las 5, horario de trapenses, a las 5 había una luna que se podía leer con su claridad. Se podía leer, o sea, muchísima luz. Hacía unos momentos que en el coro acababan mis labios de pronunciar las palabras del Benedicite: hielos y fríos, bendecid al Señor. Luna, cielo y estrellas, bendecid al Señor. Que cuando salí de la iglesia no me molestaba estar abajo cero, pues precisamente el frío que yo tenía estaba bendiciendo al Señor. Pero, sin embargo, somos tan flacos que mi alma estaba cerca de Dios, pero mi cuerpo se acercaba al radiador del noviciado. Bendecida al Señor, ¿no? O sea, hielos. Ahora mismo, por ejemplo, pues tenemos un frío, al menos aquí en Madrid, que está nevando, ¿no? Y cuando uno tiene frío, ¿no? Pues a veces puede incluso maldecirlo, ¿no? O sea, pero qué frío, es que no aguanto, ¿no? Y más si la calefacción es escasa. Pero este chaval, allí a la intemperie, a las 5 de la mañana, que acaba de rezar hielos y fríos, bendecida al Señor, él se da cuenta de que ese frío, de grados bajo cero, está bendiciendo a Dios, ¿no? Porque el frío tiene que ser frío, ¿no? Y el frío solo bendice a Dios siendo frío, ¿no? O sea, siguiendo su naturaleza, por así decirlo. Bendecida al Señor.
cuando salí de la iglesia no me molestaba estar bajo cero. O sea, cuando uno es capaz de entrar no solo ya desde el frío que yo estoy pasando, sino entrar en una visión cósmica, no cósmica solo del cosmos, sino, sí, bueno, cósmica pero universal, trascendente, que abarca todo, entonces es capaz de que el frío que le congela y le lleva a ponerse junto al radiador no le molesta, ¿no? Porque entiende que el frío tiene que ser frío. Y el frío y el frío muy frío bendice a Dios, ¿no? Es como una de sus criaturas que está bendiciendo a Dios siguiendo su propia naturaleza, ¿no? Lo que le corresponde, lo que es propio de él, ¿no? Las cosas en esa visión cosmológica y trascendente, y cuando yo me pongo en mi lugar, resulta que ya no solo... el frío es más que algo que me incomoda, ¿no? El frío tiene un sentido, ¿no? Y en el conjunto y como obra de Dios. Sin embargo, somos tan flacos que mi alma estaba cerca de Dios, pero mi cuerpo se acercaba al radiador, ¿no? Pero hay una visión distinta. Por otro lado, encontraba en Amor sin límites, en un libro de un monje de la Iglesia de Oriente, en una reflexión, que es como una reflexión de Dios dirigida al hombre, o sea, pone estas palabras en boca de Dios. Dice, esto puede resultar difícil, amar las serpientes. Incluso si te ha mordido una serpiente, debes probar a amarla en el momento mismo en que te ha mordido. Todo está precedido por reflexiones de Dios de amas el sol, amas las estrellas, amas las galaxias, me das gracias por su creación y su presencia, entres en el amor divino a través de todo lo que existe. Yo amo cada hoja, yo amo cada criatura, yo he amado cada grano de arena, cada árbol, cada animal, cada uno representa una ascensión y una condescendencia. Únete a todo esto. Da gracias en nombre de la naturaleza que no pueda hablar. Que una piedad amplia como el mundo sea tu respuesta al amor sin límites, una alabanza amplia como el mundo sea. Y entonces, después de esas consideraciones de Dios y esas preguntas de Dios al hombre, amas todo eso, amas mis criaturas, dice, esto te puede resultar difícil. Amar las serpientes, incluso si te ha mordido una serpiente, debes probar a amarla en el momento mismo en el que te ha mordido. Igual te estás jugando la vida, porque muchas de las serpientes, al menos, son mortales, o al menos algunas de ellas, no tengo ni idea de biología, o de zoología, pero incluso en el momento en el que te ha mordido la serpiente, ama a la serpiente. Los animales no son culpables, cumplen lo que simplemente es una necesidad de su organismo. También han sido víctimas de la caída original. Pero yo no dejo de amarlos a todos, dice Dios. Claro, ahora mismo, hielos, bendecida al Señor, serpientes, bendecida al Señor. Pero hielos y serpientes entramos en una relación con el Creador en el que ellos son criaturas que siguen siguiendo lo que es propio de su organismo, lo que es propio de su naturaleza, viviéndolo, alaban a Dios en un sentido trascendente. Y el hombre que está aquí, que tiene frío y tiene la picadura de la serpiente, se sabe en un contexto. No solo esto, sino que luego, más adelante, en uno de esos días, vuelve a escribir el hermano Rafael. Dice, rezando en el oficio divino, tengo la cabeza y el corazón llenos de cosas, no sé explicar lo que yo he sentido esta mañana en el coro. Pero a pesar de no entender latín, mi alma se llenaba de las palabras de David de tal manera que me acercaba a Dios para pedirle misericordia y pedirle
estaban rezando el oficio de difuntos, ¿no? Pues por todos los muertos de la orden, porque era ese el día en el que escribía esto. Cantaba las palabras del rey David de tal manera que me acercaba a Dios para pedirle misericordia y pedirle que detuviese su ira en el día grande y sublime de la resurrección. Yo esta mañana, cuando cantaba en el coro, no sabía lo que pedía, pero sí sabía que pedía algo muy grande, algo que el entendimiento de los hombres no puede concebir. En todo este misterio de la relación del cosmos con el Creador y la relación del Creador con el cosmos y la relación del hombre con las criaturas, sí que de todas formas hay como un misterio que la cabeza no puede concebir. El entendimiento es insuficiente, no puede concebir, se le escapa. Y entonces dice, en otra reflexión, otro de esos días, dice, siguen los días fríos y las fuertes heladas, y ayer hacía un viento muy fuerte, que silbaba al rozar la aguja de la torre y que ondulaba los cipreses del cementerio. Vientos, bendecida el Señor. A la hora de vísperas, que eso suele rezar por la tarde, no se percibían en el monasterio más que dos cosas: el viento al correr por la llanura y el canto de la salmodia, de los salmos. La naturaleza y los hombres tributaban a Dios sus alabanzas. Hombres. Unos, la naturaleza, y hombres, todos los monjes bendiciendo a Dios y salmodiando a Dios. Unos y otros lo que hacen es alabar. La naturaleza y los hombres tributaban a Dios sus alabanzas. El viento acariciaba el monasterio resbalando sobre las campanas y los monjes en el coro acariciaban con los salmos a Jesús en el sagrario. Ahora mismo la parte de la naturaleza que estamos sufriendo es el virus, ¿no? Ese animalito, ¿qué es exactamente? Un virus, pero un virus que es un animal o una bacteria, o bueno, es un virus, una criatura. Pues esta criatura no hace más que seguir el orden de la naturaleza. Ella puede resultar duro o puede resultar como una verdad que no afecta, pero sí que afecta. O sea, sí que no afecta, digo, a nuestra vida, a lo que estamos viendo, pero creo que sí que afecta. O sea, el virus alaba a Dios siendo quien es y actuando como actúa, y el hombre alaba a Dios en esta realidad que está viviendo, ¿no? Es decir, que una consideración más allá de las consecuencias que está teniendo, es interesante como cristianos, como salirnos del hecho concreto y ver, o metidos en el hecho concreto, ser capaces de una visión más amplia y trascendente, ¿no? En la que el virus está alabando. Y no sería bueno que cuando la serpiente me pica yo dejase de alabar, y que cuando yo tengo frío por los hielos yo dejase de alabar, y que cuando los vientos son fuertes yo dejase de alabar, y que cuando el virus está actuando yo dejase de alabar. O sea, es ser capaces de entrar en este misterio en el que efectivamente el entendimiento no hace pie, no es capaz de concebir, pero ponerme con respeto en una actitud que me invita a reflexionar y a considerar y a situarme en el misterio de la vida, ¿no?
En el misterio de la vida. El misterio de la vida, o sea, en la creación, o sea, el mundo como lo hizo Dios no era como es. El mundo en el que vivimos, en el que hay sufrimiento, hay dolor, hay pelea, hay lucha, hay combate, combate contra la naturaleza, ¿no? Por dominarla, por conseguir que no haga daño, que no... Pero la naturaleza está tocada por el pecado, está caída, ¿no? Y entonces, ahora mismo, en esta lucha, lo importante es situarme yo en el misterio de la vida y encontrar en todo esto que estamos viviendo una ocasión para alabar, una ocasión para amar. Una ocasión para amar, una ocasión en la que en el escenario tal como es el mundo real ahora mismo, con la creación tocada por el pecado y los hombres en esta pelea con la naturaleza, pues encontrar que es el escenario en el que ahora mismo nos toca amar y alabar, ¿no? Y en este sentido creo que esta situación está despertando en muchísimas personas pues el deseo y la acción de entrega a otros, ¿no? de ayuda, de solidaridad, de complementar, de asistir, y es precioso ver cómo solo los aplausos que acabamos de escuchar a las 8, ¿no? Pues, que se oyen se llena el cielo de personas aplaudiendo, ¿no? Aplaudiendo a otros que se están entregando en servicio, ¿no? Que se están dando, ¿no? Bueno, pues todo esto, toda esta situación está despertando algo que es bueno, ¿no? Algo que es bueno. Pues esta era la primera consideración, ¿no? Lo importante es que la naturaleza es naturaleza y alaba a Dios, que el hombre en esta situación también sepamos alabar y sepamos amar, ¿no? Porque la mayor alabanza a Dios es el amor, ¿no? de convertir nuestra vida en amor. Entonces, es una situación en la que es bueno que cada uno con creatividad sepa vivir esta situación en un mayor amor, ¿no? A los cercanos y a los lejanos, ¿no? Me parece que es como... La segunda consideración que quería proponeros y yo como hacerme a ella, no sé si borrarse. Bueno, aquí cabe. ¡Ah! La naturaleza cae. Entonces, la segunda es que es un momento bueno para, apuntaba aquí, para como recuperar nuestra posición. O sea, como para entender que el hombre, yo tengo debilidad. Es decir, soy débil, ¿no? Soy frágil, soy contingente, soy vulnerable, y que es propio del hombre encontrarse en situaciones que le superan, ¿no? En situaciones que no puede controlar, en situaciones que le superan, ¿no? Entonces, yo creo que si recuperásemos esta conciencia de ser débil, de ser precario, de ser poca cosa, ¿no? O sea, soy muy grande, pero porque Dios me quiere, ¿no? Por el amor de Dios, ¿no? Pero yo en mí mismo soy alguien frágil, contingente, débil, vulnerable, enfermizo, poco poderoso, y tomar conciencia de esto es muy importante. Decía San Pablo
San Pablo, que aunque él habla en un aspecto más bien, yo creo que como moral o de alma, pero que se aplica perfectamente incluso a lo físico, ¿no? Por eso, para que no pudiera yo presumir, la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, para que no pudiera yo presumir de haber sido objeto de esas revelaciones, presunción, para que yo no pudiera presumir, presumir, vamos. El hombre que presume de lo que no es, vive en una situación ilusoria, ¿no? Irreal. Recibí, para que no pudiera yo presumir, recibí en mi carne una especie de aguijón, un ángel de Satanás que me abofetea para que no me engría. Engreimiento. O sea, él está viviendo una situación, el aguijón de la carne, que le ayuda, que entiende que es para que no presumir y para no engreírse. ¿Engreírse se dice? No, para no engreírse. Por este motivo, 3 veces rogué al Señor que se alejase de mí. No Dios, sino el aguijón. Pero Él me dijo, mi gracia te basta, pues mi fuerza se realiza en la debilidad. En la debilidad, ahí se desarrolla mi fuerza. Mi fuerza se realiza en la debilidad. Por tanto, con sumo gusto seguiré vanagloriándome, sobre todo en mi debilidad, para que se manifieste en mí la fuerza de Cristo. Por eso me complazco en mi debilidad, en las injurias, en las necesidades, en las persecuciones y las angustias sufridas por Cristo, pues cuando soy débil, entonces es cuando soy fuerte. Cuando yo descubro mi debilidad, me abro a la fuerza de Dios. Y cuando reconozco la fuerza de Dios, entonces sí que puedo enorgullecerme. Y encuentro mi fuerza en mi debilidad. Yo creo que en nuestra sociedad, ¿cuántas veces, yo qué sé, me enfado con Dios porque se ha muerto mi perro, o me enfado con Dios porque no he aprobado este examen, me enfado con Dios porque esta persona a la que yo quería se ha muerto, me enfado con Dios y o sea, cuando yo no reconozco mi debilidad y vivo la necesidad, la penuria, el descontrol, entonces sale, el hombre se irrita, ¿no? Y nos enfadamos y nos ponemos contra Dios, ¿no? O sea, nos ponemos la violencia, el desagrado, el malestar interior se convierte en agresividad hacia Dios, ¿no? Y entonces la fuerza de Dios no puede aparecer, no tiene lugar, ¿no? Entonces, no solo, bueno, el virus este en concreto, yo creo que es una ocasión buena para que tomemos conciencia de que yo, en mí mismo, soy débil, que no soy capaz de controlar, ¿no? Que no soy, o sea, muchas veces Dios nos ha sobrado, ¿no? O sea, a mí me han dicho, no exagero, cientos de personas, de jóvenes sobre todo, es que la verdad, Dios no me hace falta, ¿no? Dios no me hace falta. Sí. Cuando yo no tengo conciencia de mi debilidad, yo soy presuntuoso, vivo engreído, no soy capaz de agradecer y no soy capaz de reconocer mi verdad. Y mi verdad es que soy débil, ¿no? Pues yo creo que es una buena ocasión, ¿no? El otro día, por ejemplo, me llamaba una chica de ingeniería y me decía, me ha llamado una amiga de mi clase
me llamaba hace 3 o 4 días. Me ha llamado una amiga de mi clase, que somos muy amigas y tal, y que no es creyente, pero me ha dicho, oye, mi padre está con coronavirus. Y dice, oye, ¿me puedes enseñar a rezar? Ese es el camino, ¿no? O sea, no se trata de que Dios nos quiera humillados. No es que Dios quiera castigar al hombre para que entonces él reaccione. Se trata sencillamente de que yo necesito vivir en la verdad para abrirme a la verdad, ¿no? Y la verdad mía es mi debilidad, ¿no? Entonces, ¿me puedes enseñar a rezar? O sea, como que este tiempo sea ocasión para reconocer nuestra debilidad en todos los ámbitos, o sea, para reconocer mi puesto. O sea, que un bicho que es que ni se ve, o sea, ha puesto en jaque a toda la sociedad, ¿no? Y en esta debilidad, muy importante, es donde descubrimos también la igualdad. O sea, ante este virus le da igual que yo sea marqués, banquero, carpintero, que en el paro, o sea, no... El virus igual para todos. O sea, todos es muy bueno, estamos todos en el mismo nivel. Todos en el mismo nivel ante el virus, ¿no? Todas esas distinciones que hacemos, ¿no? Entre nosotros, me venía a la cabeza cuando contaba Ratzinger, el Papa Benedicto Ratzinger, que en el pueblo, en la iglesia, sobre todo en el Triduo Pascual, que era muy bonito porque allí iba todo el mundo, y todo el mundo, tanto el alcalde como el basurero, como el panadero, como todos los del pueblo, estaban todos arrodillados, en el mismo nivel ante Dios. Pues el virus no es Dios, pero nos ha puesto, nos hace ponernos a todos en el mismo nivel, que es como debemos estar todos ante Dios, ¿no? O sea, en el mismo nivel, débiles, débiles, débiles. Cada uno con una función. Y a lo mejor en esta repartición, ¿no? En este reparto que vivimos de funciones, en la sociedad, que uno pues maneja el campo, el otro maneja el pan, el otro maneja la ciencia médica, el otro maneja... cada uno, pero que todos estamos en el mismo nivel, aunque y somos iguales, ¿no? Todos arrodillados, todos alabar, abiertos al misterio de la vida, reconociendo nuestra debilidad y por lo tanto abiertos a la fuerza de Dios y viviéndolo en igualdad, ¿no? Luego, ¿qué hora es? ¡Ah! Siempre pasa. La tercera, entonces la dejamos para más adelante, pero lo que quería hablar es del corazón grande, o sea, de ser capaces de vivir este hecho con un corazón universal, ¿no? En el que nos importen todas las almas, pero todos los difuntos, todas las personas que están muriendo, que no se pierda ninguno, que no se pierda ninguno. Tiene que ser ese pálpito de Cristo, que sea nuestro, y el deseo de que no se pierda ninguno. Pero bueno, eso lo comentamos la próxima semana. Entonces, quería sencillamente ya dos cuestiones muy prácticas. Perdón. Dos cuestiones muy prácticas. Una se trata de elegir cómo vivir esta cuarentena, ¿no? O este tiempo de confinamiento. O sea, elegir cómo vivirlo. Eso es un acto libre. Cada uno puede elegir el modo en el que quiere vivirlo. Yo, por ejemplo, os iba a leer 3 cartas, no sé si me va a dar tiempo. Mira, a partir de hoy hay una sección en la página web de Hakuna, Bihakuna, hay una sección que se llama Cartas Post, realmente no es post, pero bueno, entra dentro del género. Cartas de la cuarentena, ¿no?
están en la sección de cartas post y están en la sección de me quedo en casa, ¿no? Ahí pone cartas cuarentena. Y ahí cada día vamos a subir una carta, ¿no? De las que pedí hace unos días y me habéis ido enviando, y los que queráis me seguís enviando. Yo las hago anónimas y las subo, las paso para que las suban ahí a la página web. Y ahí se puede ver cómo han elegido algunas personas vivir la cuarentena, ¿no? Yo quería leeros dos, una muy corta y otra que la voy a abreviar, pero es un poco más larga. Una dice así, dice, tenía miedo de que me faltases, es que es un poco larga. ¿Cómo iba a encontrar? Bueno, leerla, no, porque esta es la que hemos copiado hoy. Y la otra, bueno, son tres. La segunda es de una chica que había pedido antes de la Cuaresma vivir la Cuaresma en el desierto. Había sido su elección. Señor, quiero vivir el desierto, ¿no? Para en estos 40 días para prepararme a la Semana Santa y tal. Entonces ella vive sola en un piso. Bueno, pues porque está de intercambio, lo que sea, y vive en un piso sola y está ahí. Y entonces manda una carta en la que, Señor, joder, yo aquí planeando y tal, y tú me has dado no solo me has dado un desierto, pero real, o sea, en el que ya no tengo nada, o sea, ni planes, ni proyecto, ni futuro, ni familia, no, o sea, es un desierto absoluto. Estoy en un piso que es una habitación, que tiene una parte, tiene cocina, otra cama y tal, pero es una habitación, y llevo ahí ya pues 20 días, y dice, esto sí que es un desierto, o sea, yo me había planificado mi desierto, pero tú me has dado el que tú has querido. Y hablar de planes y silencio me recuerda, bueno, es muy interesante. Pero y entonces al final dice, ayúdame a saber que en el silencio Dios se manifiesta de una manera extraordinaria, desbordando todo su amor. Después de 15 días, ella ha empezado a aprender que en el silencio, ha optado por el silencio. ¿Cómo voy a elegir el coronavirus? Ella, en el silencio. Y en el silencio, Dios se manifiesta de una manera extraordinaria, desbordando todo su amor. Hay otra carta que también la voy a abreviar mucho, pero es de un sacerdote. Aprovecho para transmitirte unas palabras en estos momentos que estamos viviendo. Yo estoy viviendo en soledad en mi pueblo, ¿no? En el pueblo en el que está destinado. Se ordenó hace poco. Pero creo que es mi mejor manera de servir hoy al pueblo de Dios, estando en medio del pueblo. Se podía haber ido con sus padres, se podía haber ido con otros sacerdotes, pero me quedo en el pueblo, ¿no? Es la mejor manera de servir al pueblo de Dios, estando en medio del pueblo, rezando por ellos, celebrando, aunque sea solo, la Santa Misa. Es abrumador la cantidad de noticias que te llegan, de artículos, de cosas insignificantes en este momento en el que estamos viviendo. Creo que es un tiempo precioso para prepararnos para un encuentro con el Señor, para dejarnos encontrar, para dejar que haga paso por nuestra vida. Entiendo ahora mi sacerdocio desde el silencio, mirar el interior para dejar que el Señor nos mire y que sane tantas heridas que a veces dejamos a un lado, no solo las suyas, sino las de todo su pueblo. Ha elegido un tiempo de sacrificio y silencio por la salvación de su pueblo, ¿no? Para que todas las heridas que hay, es buen momento, y así lo entiendo, de rezar por mi pueblo, por los pueblos que el Señor me ha encomendado por medio de su iglesia, tiene varios. Bien es cierto que cuando pongo el Instagram, pongo Facebook, veo a tantos compañeros sacerdotes que no paran de enviar mensajes, incluso graban o retransmiten sus celebraciones eucarísticas. Aquí me está diciendo ahí. Bueno, a muchos también, pero permíteme que te comparta que no soy capaz de vivir este tiempo así. Por el contrario, solo sé vivir desde el silencio en medio de mi pueblo, rezando por él y pidiendo al Señor que me ilumine para llevarlos y para mostrarles a él, solamente a él, para trabajar la tierra para que el Espíritu penetre sus corazones. Llevo ya desde el viernes pasado solamente saliendo para ir a misa, celebrar la misa en una capillita de mi parroquia, y es impresionante el poder celebrar solo, con tantas intenciones en el corazón, y sobre todo poder comenzar y ofrecer al Señor todas las intenciones de los pueblos encomendados. Tantas almas que me han sido encomendadas, vienen rostros concretos, matrimonios jóvenes, niños, vienen difuntos, milagros que desde que soy sacerdote han pasado por mí, y en el silencio y en la soledad, junto con el Señor, poder celebrar la Eucaristía, el sacrificio que salva, que edifica,
que transforma. Es impresionante este tiempo de intimidad con el Señor. Y continúa. Esta carta también la pondremos otro de esos días. Pero que cada uno de nosotros ahora en la hora santa, elegir el modo en el que quiero vivir esta cuarentena, ¿no? ¿Os parece? Y ya la segunda cuestión práctica, la primera elegir, y la segunda, y termino, es un WhatsApp que recibí el otro día. Familia. Esta es muy práctica. Hoy pensaba que una de las cosas que podemos aprender de nuestra situación es lo acertado que estaban nuestros antepasados cuando a cada plan de futuro que contaban añadían, si Dios quiere. ¿Cuántos planes de fallas, de fin de Semanas Santas habíamos hecho como si fuesen a cumplirse como planeábamos? Y aquí estamos, encerrados porque Dios quiere. A partir de ahora volverá a usar el si Dios quiere. Pues os propongo que todos, o sea, como nuestros antepasados, que recuperemos el volver a decir, pues mira, pues en este verano si Dios quiere, iré a tal. Añadirlo, porque es una muestra de nuestra debilidad y de abrirnos a su grandeza y de entrar en el misterio. Pues nada, vamos a adorarle al Señor y que Él nos ayude, que se haga tu voluntad así en la tierra como en el cielo, que se haga aquí en la tierra todo lo bueno que Dios quiere que ocurra en torno a esto que estamos viviendo. Pues nada, en 3 minutos nos podemos adorarle.